Pues muy bien, amados hermanos, tenemos un tema muy importante el día de hoy que el Señor nos ha preparado. Un tema que es el chisme, es un veneno sutil y el arma preferida de Satanás, el arma más utilizada por Satanás. Antes de entrar en el tema, eh, quisiera que recordáramos incluso por qué Satanás se gana el nombre en la Biblia del acusador. Quisiera que leyeran en sus Biblias Apocalipsis 12, versículo 10, Apocalipsis 12, versículo 10, este texto que nos dice cuál es la obra principal de Satanás. Apocalipsis 12, 10. Y dice, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Así es de que el nombre que se gana Satanás es el acusador. Y el chisme es la obra de Satanás. El chisme es la herramienta que usa todo el tiempo en contra de nosotros y en contra de nuestros hermanos. Caer en este pecado del chisme es hacerle feliz a Satanás y es utilizar su arma favorita, su arma más poderosa y que destruye congregaciones, causa divisiones dentro de nuestras iglesias, separa familias, separa amigos y lo más terrible, hermanos, pues que causa mucho dolor en las personas a las cuales nosotros dirigimos esos ataques. Quisiera que también me acompañaran a leer este versículo de Mateo 1, Mateo 7, versículos del 1 al 5, que nos dice cuál es la voluntad de Dios, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Y nosotros sabemos que cuando desobedecemos la palabra de Dios estamos en pecado. El pecado es el negarnos a hacer la voluntad de Dios. Así es de que Mateo 7, versículos 1 a 5 nos habla algo muy preciso para nuestras vidas como cristianos. Es muy claro el Señor cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso es un argumento suficiente, hermanos, para no volver a juzgar nunca a nadie. ¿A quién le gustaría ser juzgado? En vez de ser perdonado, ¿a quién le gustaría pagar por sus pecados? Yo en lo personal no, porque si fuese juzgado sería condenado al infierno por toda mi vida. Y es muy clara la palabra de Dios, dice, da una condición para obtener un beneficio. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, escuchar la palabra de Dios es que nos dé temor y temblor. Debemos de memorizarnos este texto, que es nuestro texto base, Mateo 7, versículo 1, que nos recuerda,
no juzguéis para que no seas juzgado. Con la misma vara con la que medimos, seremos medidos. También la palabra de Dios nos dice, ¿y tú quién eres para juzgar a tu hermano? ¿Somos acaso sus dueños, sus creadores? ¿Nos deben de rendir cuenta a nosotros? Es muy fuerte para mí ese mensaje, muy fuerte para mí estas palabras que nos da el Señor, que nos ayuda a ver la gravedad de este pecado tan terrible, capaz de destruirnos, hermanos. Esta iglesia con un solo hermano, que critique abiertamente, causa división. Causa división y se separa en polos la iglesia y empezamos a atacar. Ha pasado con muchas iglesias. Se han dividido, se han vaciado, se han cerrado iglesias por este pecado. Nosotros mismos el día de hoy lo vemos en nuestras vidas, ¿no? Vemos cómo escuchamos una voz. Primeramente empieza el pensamiento. Empezamos a criticar a nuestro hermano. Empezamos a nivel mental a hablar mal en contra de él. Veamos en la historia cómo esta práctica desde... ¿Cuál fue la primera arma que utilizó Satanás para causar la muerte de nuestros padres y para que el pecado entrara en la vida de ellos? ¿Cuál creen que haya sido ese primer pecado? Arma favorita de Satanás, la murmuración, el chisme en contra de Dios. Les invito a que veamos Génesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Génesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Génesis capítulo 3, versículos 1 a 5. Perdón que lo repita 3 veces, pero son instrucciones del pastor, que nos dice que repitamos 3 veces el versículo que vamos a leer, hermanos. Pues dice Génesis capítulo 3, versos 1 a 5, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí viene una pregunta insidiosa, una pregunta malintencionada, que da lugar a la duda, que da lugar al descrédito, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Tu pregunta causa discordia, causa duda, incertidumbre. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Primeramente, tergiversa la verdad de Dios, ¿verdad? Viene la mentira. Por eso también es llamado no solamente el acusador, como vimos en Apocalipsis, sino también el padre de la mentira. Dice, no moriréis. Eso era una mentira tal cual. Nuestros padres murieron. Entró el pecado al mundo y nosotros heredamos el pecado. Ahora conocemos el mal. ¿Y quién quiere conocer el mal, hermanos? ¿Es bueno conocer el mal? ¿Es bueno llevarlo a nuestras vidas, probarlo? El mal destruye. Así es de que, pues hermanos, el día de hoy nos estamos reunidos para hablar de este tema tan importante que afecta grandemente en nuestra relación. Entonces, nos quita la comunión que debemos de tener unos con otros y la comunión con nuestro Padre Celestial. Cada pensamiento y cada palabra que decimos, primeramente, es conocida por Dios. Él sabe lo que le decimos al oído a nuestro hermano.
Él sabe las intenciones de nuestro corazón. El chisme básicamente es murmurar, ya sea verdad o sea mentira, para desacreditar los hechos y las intenciones de las palabras. Esas palabras que nuestro semejante puede dar, ¿no? Desacreditamos sus palabras, desacreditamos sus hechos y los cuestionamos, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo la serpiente? Con que Dios ha dicho, no comáis de este árbol, mete de alguna manera el cuestionamiento. Esta práctica parece inofensiva en nuestras vidas, sin embargo, tiene efectos muy importantes, ¿eh? Destruye. Es muy pequeña, la palabra es muy pequeña la voz, pero causa grandes destrucciones de nuestras vidas. Vemos cómo la serpiente se levanta y entonces empieza a tergiversar, a voltear la verdad de Dios. Empieza a causar daño. Vemos también cómo da entrada, ¿verdad?, al mal en nuestras vidas al afirmar que no moriremos y sin embargo causa esa muerte dentro de nosotros. Así es de que cada vez que nosotros practicamos el chisme o la murmuración, hermanos, estamos haciendo ese trabajo de Satanás, su arma favorita, porque nos separa, nos divide, nos hace dudar de la buena voluntad de nuestros hermanos, nos hace siempre estar pensando mal en contra de nuestros semejantes. Qué terrible, porque cada vez que pensamos mal en contra de alguien, ¿saben qué es lo que estamos probando? El odio o el amor, hermanos. El odio, el desprecio. Esta práctica realmente es diabólica. El chisme es una práctica diabólica, terrible. Ha causado miles de muertes. Ha enviado a muchísima gente al infierno. Ha separado a los hermanos. Y todo empieza con ese pensamiento interno, ¿no? Con esa voz que escuchamos de la serpiente hoy en día viva en nuestras mentes. No fue la única vez que la serpiente le habló al hombre. Todos los días nos está hablando a nosotros, a nuestros oídos, a nuestras mentes. Es algo terrible, hermanos. Es algo muy, muy, muy importante que debemos nosotros de tomar importancia para evitarlo. Pero veamos que empecemos ya con otro tema. ¿Qué es lo que origina el chisme? Bueno, pues vamos a ver primeramente que lo que origina el chisme es nuestro corazón, ¿verdad? Dice, número 1, Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios que es la murmuración, que es el chisme, y las blasfemias. Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, como probar algo delicioso, ¿eh? Y penetran hasta las entrañas, haciendo daño, haciendo destrucción en nuestras vidas y en las de los oyentes. Es un veneno que cuando nosotros lo llevamos al chisme, hacemos que aquel que nos está escuchando se trague ese veneno, a través de que sienta también desprecio, crítica y odio en contra de la persona que estamos murmurando. Qué terrible, ¿no? Que pierda la confianza hacia sus hermanos en la fe, que pierda la confianza en sus semejantes. Es algo bien tremendo, es una arma diabólica. Es destruir, es asesinar a nuestros hermanos. Y es condenarnos, ¿no? ¿Recuerdan la palabra de Dios cuando dice, aquel que diga fatuo a su hermano será culpable ante el concilio? Llamar fatuo al hermano nos hace culpables ante el concilio. Así es de que de momento
podemos tener placer al hablar mal de alguien. ¿Por qué? Por dos razones. Primeramente, el orgullo. Nos sentimos por encima de los demás que criticamos. Nos sentimos superiores a esa persona que juzgamos. El orgullo empuja la destrucción, a ver inferior al hermano, a ver lo que está en falta, que está en pecado, que no hace lo que tendría que hacer. Y también la envidia. Muchísimas veces vemos a alguien que tiene algo que nosotros envidiamos. ¿Y qué hacemos? Tratar de sobajarlo, de disminuirlo, de meditarlo, para que entonces no esté tan encima, no lo veamos tan encima que nosotros. El orgullo nos lleva a sentirnos por encima de los demás o por debajo de ellos y tratar de destruir sus personalidades. Damos falsos testimonios entonces. Como menciono, es dulce en cierto momento, como el bocado más delicioso que hay, de momento. Pero después viene el dolor, viene la culpa, viene la amargura del corazón. Vemos cómo separamos a las personas unas a otras. La arma favorita de Satanás es esa: divide y vencerás. Separa a los hermanos. Él lo que quiere es que nosotros nos peleemos, que nos ataquemos con palabras. Y es más poderosa muchas veces que un golpe. Un golpe se puede quitar, pero una palabra nunca se quita. Así es de que debemos de tener conciencia, hermanos, de esa parte, que primeramente nosotros empezamos a juzgar a nivel mental, ¿no? Y después de que tragamos el veneno de Satanás, que empezamos nosotros mismos a juzgar al hermano o a nuestro semejante, ahora compartimos con otros el veneno. Y viene la destrucción. Qué terrible, hermanos, que haya este pecado que es tan fuerte para nuestras vidas, ¿no? Que tanto daño hace. Hoy, hermanos, no están aquí por ese pecado, en esta iglesia. Porque no creo que seamos la única iglesia en donde el pecado no exista, ¿no? Sin ser trabajado, sin ser tratado. El pecado como seres humanos siempre está presente. Y el punto es saberlo tratar con la palabra de Dios. También la falta de amor y de compasión, porque aquel que está por encima de los demás y supuestamente estamos por encima de alguien, ¿qué es lo correcto? ¿Pisotearlo o ayudarle? ¿Qué es lo correcto, hermano? ¿Pisarlo más o ayudar al que está en necesidad? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, no miréis cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muchas veces estamos pensando nada más en nosotros mismos, en ese egocentrismo que nos lleva a la depresión o al orgullo, ¿no? Como mencionaba. Cuando estamos ensimismados en nosotros mismos, pues estamos tan preocupados solamente en nuestro bienestar que no vemos más allá de nuestras narices y no podemos ver a nuestros semejantes. Pero la palabra de Dios nos mira a no buscar solamente lo nuestro, ¿no? A no buscar lo nuestro, sino a ver a los demás como más importantes a nosotros y también preocuparnos por los demás. Santiago 4:11 dice, muy claro, hermanos, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Así es de que esa actitud de juicio, primeramente nos dice la palabra de Dios, ¿y tú quién eres para juzgar a tu prójimo? ¿Acaso somos Dios que hicimos al hombre? No, ¿verdad, hermanos? Somos criaturas. Y que si tenemos algo es solamente por la gracia de Dios. Y solamente por la gracia de Dios no somos esa persona.
Y el Señor nos está llamando a edificarnos mutuamente, ayudarnos mutuamente, no a destruirnos, no a hacer la obra de Satanás, no a enfocarnos en las debilidades y en los errores de los demás. En lugar de eso, de tener desprecio, nos lleva al amor, a la compasión y al apoyo de los hermanos que están más débiles, ¿no? Más adelante iremos viendo cuál es la voluntad de Dios para tratar con cómo corregir esta situación. Pero sí nos exhorta a que nosotros podamos amar a nuestros semejantes, que podamos también ver de alguna manera cuál es la forma correcta de actuar ante este pecado. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a ver qué consecuencias tan terribles acarrea el chisme. Número uno, pues destrucción de las relaciones. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Siempre tratamos de vernos mejores que los demás, ¿no? Tratamos como que, mira, a él no te conviene, yo te convengo, separamos a los amigos. Eso afirma la palabra de Dios cuando hacemos este pecado. Proverbios 26:20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Podemos verlo también desde otra forma, ¿no? La palabra de Dios también se puede ver con su antítesis. Por ejemplo, dice, con leña se enciende el fuego, y donde hay chismoso, inicia la contienda. ¿Sí lo ven? Con leña se enciende el fuego, y donde hay chismoso, inicia la contienda. Es otra manera de ver la palabra de Dios, ¿cierto? Y es muy verdadero. Si nosotros somos murmuradores, estamos generando pleito entre los hermanos, contienda. Santiago 3:5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hemos visto eso, ¿no? Un pequeño cerillito, un pequeño fuego chiquitito, acaba con bosques enteros, causa grandes destrucciones. La palabra de Dios dice que así es nuestra lengua. Un miembro pequeñito, chiquito, pero que causa grandes estragos, hermanos, terribles, porque yo sé de gente que se ha suicidado, víctima de que ya no aguanta en las escuelas, como maestro lo veo. Me he enterado de suicidios de adolescentes, incluso a nivel familiar, como la crítica, los chismes, las exageraciones que se hacen de los pecados lleva a las personas a la depresión, lleva a las personas a aislamiento, lleva a las personas al suicidio. Y se dice muy fácil en palabras, pero aquel que ha perdido un ser querido sabe el dolor que trae esto, producto de la infamación, ¿no? De desacreditar y de hacer que la persona ya no se sienta bien, se siente atacada, tiene enemigos, no es bienvenida, no es grata, entonces cae en depresión, ¿no? Se destruyen no solamente amistades, sino también a personas que no ven la salida. Es algo muy terrible. ¿Y qué pasa con nosotros cuando somos descubiertos chismosos? Dice Proverbios 11:13, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. Destruimos la confianza entre las personas, pero también la confianza hacia nosotros. Cuando alguien sabe que nosotros somos chismosos, dice,
este no es confiable, este no es verdadero, este no es de fiar. Y perdemos la credibilidad propia de los demás hacia nosotros. Más adelante vamos a ver lo que hace la iglesia cuando descubre un chismoso. ¿Qué es lo que la palabra de Dios recomienda hacer con los chismosos? Así es de que no solamente afectamos a los demás, sino también afectamos nuestra propia credibilidad. ¿Cómo nos ven nuestros hermanos al ser portadores de este pecado tan terrible de, de Satanás, ¿no? La arma preferida de Satanás. Él sabe que sembrando duda, discordia, hablando mal, incluso de nosotros, ¿no? Así es de que adiós a las relaciones sólidas, se rompe la unidad y se siembra la discordia con este pecado. Como mencionaba, heridas emocionales muy profundas, dice Proverbios 25:18, como quien hiere con saeta y espada aguda. ¿Ven, hermanos? ¿Estará exagerando la palabra de Dios? Como quien hiere con saeta y espada aguda es el que da falso testimonio o testimonio con su prójimo falso. Qué impactante, ¿no? Causar daño emocional cuando lastimamos a aquellos que debemos amar. Estamos llamados a amar a todos, a ser buenos con todos. Y en vez de eso, murmuramos, lastimamos, causamos dolor, sufrimiento, causamos humillación y vergüenza. Qué duro, ¿no, hermanos? Está muy pesada el mensaje de hoy, pero no podemos verlo menos. Es un veneno sutil que destruye. Y más vale que lo veamos con toda la seriedad que es. El pecado es muy serio. No es para estar alegres cuando uno toca este tema, porque el daño que acarrea es terrible. Está muy fuerte el mensaje del día de hoy. Y lo más importante, el desagrado de Dios. Vean lo que dice Salmos 5:6. Detestas todas las que hacen iniquidad. Destruirás a todos los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Proverbios 6:16-19. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. La lengua mentirosa, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿No sienten un pesar bien duro cuando escuchan así la voz tan clara de Dios? Es muy importante darnos cuenta de que esto no agrada a Dios, que es lo que, como mencionaba, es el arma favorita de Satanás, ¿no? Es lo que más se ocupa. Y cuando nosotros le hacemos el trabajo a Satanás, ¿estará feliz nuestro Señor? Así es de que la importancia de controlar nuestras lenguas pueden destruir muchísimas cosas. Estamos afortunadamente en medio de personas. Todo lo que hacemos es para y por las personas. No estamos aislados, ¿no? Y lo importante es preguntarnos nuestra participación verbal, no solamente lo que hacemos, sino lo que hablamos. Nuestro medio de comunicación está para beneficiar a nuestros semejantes o para causar daño, para causar dolor. Así es de lo que debemos evitar siempre es la murmuración, el chisme, ¿no? Que nuestras palabras no sean para lastimar, para destruir, para criticar, ya sea verdad
O sea, mentira, ¿cuál es la intención que nosotros tenemos al decir los defectos de nuestros semejantes, de nuestros hermanos? ¿Cuál es la intención? Generalmente es malintencionada. Generalmente es desacreditar, es que haya separación, que ya no haya esa cercanía. Ahora nos vamos a la parte pues más importante, es cómo evitar el chisme como cristianos. Y con eso estaremos terminando el tema, hermanos, un tema difícil. Número 1, guarda tu corazón. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? ¿Cómo? Cuidando los pensamientos que albergamos en nuestra mente. Es una práctica nueva, hermanos. Es una práctica que debemos de tener muy consciente de hacerlo. Cada vez que tengamos un pensamiento, ser consciente de lo que está sintiendo nuestro corazón, de lo que está sintiendo, lo que estamos pensando, tener esa conciencia, poner luz en qué es lo que está pasando dentro de nosotros a nivel consciente, ¿no? Si nosotros empezamos a escuchar la voz de Satanás que critica a un hermano por cómo se viste, por cómo está, por cómo llega, si no llega, si tiene o no tiene, si habla o no habla, cada vez que nosotros estamos pensando en alguien, debemos de cuidar nuestro corazón diciéndome, esto es murmuración, esto es chisme, estoy hablando mal de mi hermano, es pecado. Estoy destruyendo su persona. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? Y parar esa voz interna diciendo, aléjate de mí, Satanás. No voy a hablar mal de mis hermanos. Yo no soy quien. El Señor juzga y el Señor sabe. Y mi deber es amar y tener paciencia y perdonar. Esta práctica es continua, hermanos. Debemos de cuidar nuestro corazón todo el tiempo, las 24 horas del día, en cada pensamiento. No dejarnos llevar como si estuviéramos en el mar, ¿no? Fluyendo como un barco de vela, a donde nos lleven los pensamientos, hacia allá vamos. No, hermanos, debemos de tener conciencia de qué tipo de pensamiento tenemos. Eso es guardar nuestro corazón. Piensa qué es lo que estás meditando, piensa qué es lo que estás escuchando en tu mente. Si es pecado, deténlo. Y mucho menos compartas el veneno con otro. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Si hemos de hablar, que sea para edificar, hermanos. Y algunos decimos, pues es que yo, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Hay noticias malas, hay errores, hay defectos, pues comunico. ¿Con qué fin? Solamente podemos hablar aquello que es de edificación, para dar gracia a los oyentes, no para destruir. Tenemos que hacer un alto a nuestros pensamientos, hermano. Eso es lo principal que nos está diciendo la palabra de Dios. Guarda tu corazón por encima de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él vienen las acciones, porque de él vienen los pensamientos, ya lo vimos, ¿no? Los pensamientos vienen del corazón y un pensamiento lleva a la acción. Y muchas veces nos organizamos para actuar en contra de alguien, ¿no? Compartimos ese veneno.
Hermanos, es importante que nosotros podamos construir relaciones edificantes, constructivas. El día de ayer que tuvimos la oportunidad de reunirnos como hermanos en la iglesia, fue grato escuchar solo cosas de edificación. Qué hermoso que los hermanos puedan convivir en paz. Sabemos lo terrible que sería entrar a un juicio, en una demanda con un hermano, ¿no? Entrar en litigios. ¿Imaginan que los inconversos vean cómo los hermanos en la fe se pelean? Levantar una demanda y que nos vean los inconversos. Mira, ¿vienen de qué iglesia? Cristiana. Y hay un pleito entre ellos. ¿Cómo queda nuestro testimonio? Nunca tengamos un problema legal, porque aquellos testigos se darán cuenta de lo que se vive al interior de las iglesias, ¿no? No porque nuestra iglesia sea más pecadora o menos pecadora, seguimos siendo igual de pecadores que cualquier hombre en el mundo. El punto es saber cómo lidiar con el pecado. El pecador regenerado sabe cómo lidiar con el pecado. Y normalmente no es una práctica que hagamos, pero empezamos así, ¿no? Guardando nuestro corazón, cuidando nuestros pensamientos. Siempre nos va a estar hablando Satanás todo el tiempo, ¿eh? Así como también la palabra de Dios nos va a estar hablando. Y nosotros debemos de poner un alto a la voz de Satanás, que es la carne, porque la carne habita a nosotros, es nuestra tendencia al mal, y entonces escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y nos va a costar mucho trabajo, no es fácil. Como mencionábamos antes, es un bocado suave el chisme, pero penetra profundamente para hacer daño. Es agradable contar el chisme, ¿no? Pero el daño es terrible. Así es de que debemos de tener manos cuidados con las cosas que decimos, cuidar nuestro corazón y que solamente haya comentarios para edificarnos mutuamente. Algunos son muy celosos. Entre hermanos hemos tenido en puntos importantes desacuerdos, pero no en puntos esenciales debemos de tener acuerdos o diferencias. A veces levantamos la mano para decir, yo no estoy de acuerdo con el hermano por esta situación, ¿no? Celosos de la verdad. La palabra de Dios dice esto, y yo no estoy de acuerdo con el hermano. Y se empiezan a hacer grupos por no pensar igual. Sabemos, por ejemplo, de George Wilfield, que él tenía en Wesley un gran amigo. Ellos venían de Inglaterra, eran pastores, evangelistas allá en Inglaterra, puritanos, pero hay diferencias entre ellos, uno arminiano y el otro calvinista, y se amaban profundamente, pero en ese tema del calvinismo y el arminianismo no coincidían, y hacían sermones y prédicas, escribían artículos para tratar de defender sus argumentos, pero por encima de buscar la verdad, prevalecía en ellos el amor. Y aunque nunca llegaron a ponerse de acuerdo en esas doctrinas importantes, teológicas, siempre decían, sabes que ya estoy cansado, hermano, ya estoy cansado ya no quiero discutir de este tema contigo. Hablemos de Cristo, de ese crucificado. Ahí nos entendemos. Por encima de la verdad está el amor. Siempre debe de prevalecer el buscar la verdad, pero con amor. Porque así tengas la verdad, hermano, si lo dices con orgullo, con soberbia, con altivez, con rigidez, no se acepta. Si no es a fuerzas las cosas.
Es por convicción, no por obligación que hacemos las cosas. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Estamos primeramente invitados a hablar verdad. Y es bien fácil exagerar un poquito la nota, ¿no? Inflamos la verdad. Eso ya no es verdad, ya es mentira. Es mezclar un plato sucio con comida limpia. Ya no es verdad cuando exageramos, cuando etiquetamos a la persona. Primera de Pedro 4:8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pablo en sus cartas hacia las iglesias, como Galacia, como Gálatas, en Gálatas y en Corinto, por ejemplo, él hacía observación de las fallas doctrinales que estaban viviendo las iglesias. Pero ¿saben qué decía? Con muchas lágrimas y con mucho amor les hablo estas cosas. Pablo hacía evidente que las observaciones que hacía hacia Galacia y Corintio eran producto de muchas horas en oración, de lágrimas, y hacía sentir que los amaba y siempre decía, pero creo en ustedes, sé que harán lo correcto. No es reprender y humillar y criticar y juzgar y separar y despreciar al hermano, sino estamos para restituirlo. Siempre el amor debe de prevalecer por encima de todo, porque vemos, ¿verdad?, con su ejemplo y de Cristo. Acuérdense en Apocalipsis, hermanos, como antes de hablar de las iglesias en el Apocalipsis se empieza a decir sus cualidades, ¿verdad? Empieza a decir los aciertos que tuvieron en sus inicios esas iglesias. Nuestro Señor antes, y Pablo antes de empezar a hacer ver las fallas, hacía ver aciertos. Es un método de Cristo, y es un método de Pablo, y es un método bíblico. ¿Cuántas veces en nuestros diálogos empezamos a dar confianza a las personas haciéndoles ver sus aciertos, sus cualidades, sus cosas que tienen que abonarse? La blanda palabra suaviza el corazón, ¿verdad? Ablanda y calma la ira. Y antes de nosotros empezar a ver las fallas de nuestros semejantes y exhibirles públicamente, es en privado. Eso lo veremos, pero siempre con amor. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así de que si amamos a nuestros hermanos, no les destruyemos, ¿no? Sino buscaremos restituirles. Muy bien. Nos vamos ahora así a lo que sería la forma bíblica de corregir al hermano. Primeramente veamos cómo dice Mateo 18:15-17. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas, entre tú y él. Reprender es volver a aprender, volver a traer, no es regañar, es volver a tomarlo, volver a sujetarlo a los pies de Cristo, a la voluntad del Señor, ¿no? No es con ira, no es con un tono mordaz, no es con un tono irónico, es con amor. Pero si no te escucha, toma contigo dos personas más para que toda la acusación sea sostenida por el testimonio de dos o tres testigos. Si no les escucha a ellos, dilo a la iglesia. Y si no escuchan a la iglesia, sea para ti como gentil y un recaudador de impuestos.
Sí llega un momento en donde si alguien no escucha, pues será separado de la iglesia, será expulsado, ¿verdad? Pero hay un procedimiento y después de hablar varias veces con él y si él se niega, pues tomarlo como gentil y publicano. En Gálatas 6:1-2 dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restaurarlo. No dice recriminarle, no dice castigarle, dice restaurar, ¿verdad? El objetivo, como menciono, es ser de bendición, amar a los hermanos, restaurándole. El objetivo es la restauración del amor, de la amistad y de la obediencia a Dios. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dice Pablo, aquel que crea estar firme, mire bien que no caiga, ¿no? O sea, ¿quién puede juzgar? ¿No éramos también así nosotros pecadores en otros tiempos, hermanos? Y solamente por la misericordia y la gracia de Dios, el día de hoy no soy lo que era, pero no por virtud, no por mérito propio. Así es ¿de qué nos ufanamos, no? Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Estamos para ayudar, más que para criticar, para ayudar, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Hay un hermano que aquí dice, ¿no? Que los que estamos desalentados, pues hay que animarlos, ¿no? Me gusta cuando dice eso. Que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes unos a otros. Cabe una gran pregunta. Si tú sabes que has sido perdonado por Dios, ¿no puedes perdonar al hermano? Cabría la comparación de ver qué pecado no le perdonas al hermano, o al vecino, o al amigo, o al compañero, ¿no? Cuando te das cuenta cuántos pecados innumerables te ha perdonado Dios y tú no perdonas ese pecado, ¿cómo te sientes? Yo creo que no cabe más que decir, Señor, tanto que me has perdonado tú, tantos pecados innumerables toda mi vida, que yo no puedo perdonar esto. ¿Es equiparable un pecado contra muchísimos pecados? ¿Quiénes somos, no? Para juzgar, para no perdonar. Qué tema tan importante. Y finalmente, y lo más importante, hermanos, la manera en como la palabra de Dios nos dice que debemos de tratar el chisme o la murmuración es orando. Santiago 1:5 dice, nos alienta a buscar la sabiduría de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Antes de hablar con cualquier hermano, debemos hablarle a Dios de él. Debemos buscar su guía, su dirección, su sabiduría, que nos dé las palabras, la actitud correcta y que Él se manifieste, como lo hacía Pablo, ¿no? Después de muchas oraciones y lágrimas, les digo esto. No podemos dejar a Dios fuera de nuestras relaciones. Lo más importante, y con eso quisiera cerrar, pues es buscar la providencia de Dios, que Él se manifieste en medio de nosotros y que solamente nos ayude, ¿verdad? Como mencionábamos, a ver lo que decimos que sea para edificación, no para destruir, no para sentirnos por encima de nadie o porque nos sentimos menos que alguien y la envidia hablemos y critiquemos, sino para buscar esa paz. Estamos llamados a ser pacificadores,
a llevar la paz, ¿verdad? Es algo bien importante, hermanos. Nuestro fin, lo que buscamos que es. Y pues bien, hermanos, ya cerrando este tema, el chisme es un pecado terrible. Es el arma favorita de Satanás. Con este pecado nos está atacando a nosotros todo el tiempo. Las 24 horas del día, Satanás nos habla en contra de nosotros mismos y en contra de los demás. Él busca matar, destruir, robar. A eso vino. Busca separarnos de nuestros hermanos. Busca causar ese impacto negativo en la vida de las personas. Nosotros debemos de tener temor y temblor ante este gran pecado que ha separado iglesias, que ha llevado a la gente a la desesperación, a la depresión, al suicidio. Ser conscientes todo el tiempo, cuidando nuestro corazón de los pensamientos que albergamos, de nuestras intenciones, de nuestras palabras. Callar esa voz interna de Satanás. Cállate, Satanás. Aléjate de mí. Yo no soy quien para juzgar a mi hermano. Solo Dios es juez. Yo no. Y escuchar la voz de Dios. Evitar situaciones, y vemos que hay personas en el trabajo se da mucho, personas que están chismeando, que están criticando. ¿Qué es lo correcto? Huir de en medio de ellos, ¿no? Salirnos de situaciones en donde se preste a dar pie a destruir personalidades, a destruir criticando a las personas por lo mal que hacen, evitando esas situaciones. Y finalmente, pues, orar mucho a Dios y que el Señor, pues, esté en medio de nuestras iglesias. Hermanos, este tema me parece que debe ser un tema recurrente en las prédicas de todas las iglesias. Es un tema importante porque somos seres humanos y siempre el pecado está en medio de nosotros. Este tema es algo que deberíamos de tener muy en claro como regla del juego. Ha habido iglesias que han hecho acuerdos de no hablar nada en contra de un hermano o de una iglesia para destruir, para atacar, ¿verdad? Hay otro tema que es la disciplina dentro de la iglesia, es otro tema. Sí, a veces hay falsos lobos vestidos de oveja y es importante saber cómo tratar con ellos. No vamos a cerrar los ojos ante el mal y el pecado y a darles oportunidad de que hablen, porque engañan y se llevan a las ovejas. Pero es importante que veamos nuestra actitud y los métodos de Cristo, los métodos bíblicos para tratar nuestras relaciones. Pues este tema a mí me parece muy importante, la verdad es que es un tema muy grave que hace estar consciente, como cuando vas en un campo minado, ¿no? En un campo minado vas viendo dónde pisas y dices, no vaya yo a volar, ¿no? Así es nuestra mente, tienes que ir como a tientas viendo cuáles son tus pensamientos, porque le das cabida a un pensamiento de odio y no solamente vuelas tú, ¿no? Dice, aquel que le diga fatuo a su hermano será culpable ante el concilio. Ni siquiera fatuo, ni siquiera menso, ni siquiera tonto, ni siquiera fatuo. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias por tus palabras, tu corrección, Señor, por esas palabras que nos hacen estar alertas del peligro de nuestros pensamientos y nuestras palabras para ver el daño que le hacemos a nuestros semejantes, Señor. Tú nos has llamado para amarnos, para bendecirnos, para edificarnos mutuamente, Señor. Que nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, nuestra vanidad y nuestra envidia no prevalezcan en nuestras relaciones para destruir al hermano o a nuestros semejantes, Señor.
Te pedimos que tú guardes este mensaje constantemente en nuestras mentes, Señor, ya que todos los días escuchamos a esa serpiente que le habló a Eva en el Edén. Señor, que recordemos el peligro y la gravedad, la importancia de este pecado, Señor, para no cometerlo. Llévanos al arrepentimiento, Señor, ayúdanos a no volverlo a hacer y que nuestra iglesia pueda crecer en unidad y en verdad y en amor. Padre, te suplicamos todo esto en el precioso nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén.